Estimados alumnos, en esta cápsula vamos a describir y comparar los dos procesos de osificación que dan origen a los huesos del ser humano y haremos la relación de estos procesos con el desarrollo embrionario. Los temas que trataremos son tipos de osificación, y estos tipos de osificación son dos: osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Y estos contenidos apuntan al siguiente aprendizaje esperado en la sesión de esta semana: el que ustedes sean capaces de describir los procesos histológicos relacionados con la formación y remodelación del tejido óseo y los relaciona entonces con la función del aparato locomotor. Nuestra pregunta guía para esta sesión será: ¿de qué manera ocurre la formación de los huesos del ser humano? Veamos. En nuestro cuerpo ocurren dos procesos para la formación de los huesos, uno denominado osificación intramembranosa y el otro osificación endocondral. Podemos ver entonces dos microfotografías de cortes histológicos, uno del cráneo a la izquierda y otro de las extremidades superior e inferior. Veamos la osificación intramembranosa. Este tipo de osificación es característica de los huesos del rostro. En particular estamos hablando de todos aquellos del viscerocráneo y además los huesos del neurocráneo. La función de este tipo de osificación es que en el desarrollo embrionario temprano es necesario proteger a los órganos que se están formando en el encéfalo. Por lo tanto, los huesos, por ejemplo, parietales, frontales y también en el viscerocráneo, donde van a estar los órganos de los sentidos, van a haber huesos como los que vemos acá. Acá observamos hueso maxilar y también hueso mandibular. Y estamos observando entonces el proceso de osificación intramembranosa. Y consiste en lo siguiente. En el periodo embrionario, a partir del tejido denominado mesodermo, al cual se le suman células de las crestas neurales, son un tipo de célula muy especial del embrión. Con esa mezcla entonces de mesodermo más células de la cresta neural es posible dar origen a los huesos del rostro y bueno, todos los del cráneo. Y esas células entonces van a formar un tipo de membrana denominado mesénquima. Este mesénquima corresponde a lo que ustedes observan acá, este tejido laxo, pálido, al igual que aquí se ve en la magnificación. Y lo especial que tiene este mesénquima es que van a haber grupos de células mesenquimales que van a agruparse y van a comenzar un proceso de diferenciación. Y por lo tanto, van a dar origen a las células denominadas osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras son aplanadas y se unen entre ellas por sus paredes laterales y comienzan entonces a formar lagunas o estos grupos, ¿cierto?, de células que ustedes ven acá. Estas células mesenquimales, entonces, que se diferencian en osteoprogenitoras, continúan un camino de diferenciación en donde las osteoprogenitoras pasan de ser aplanadas a células globulares de mayor tamaño y alcanzamos a verlas aquí, por ejemplo, en el borde de esta estructura que comienza un proceso de osificación intramembranosa. Estos son entonces los osteoblastos, derivan de las células osteoprogenitoras. Y como hemos visto, los osteoblastos son los que comienzan la fabricación de la matriz osteoide, aquella matriz rica en fibras de colágeno tipo 1 y además de un contenido amorfo, proteico. Por lo tanto, estos osteoblastos que comienzan a fabricar una matriz osteoide terminan rodeados de esta matriz y esta matriz osteoide comienza luego a recibir un gran aporte de calcio, dado a que en este tipo de osificación vamos a observar que abundan los vasos sanguíneos, por los cuales entonces llega este calcio. El calcio se va a depositar en la matriz osteoide transformándola en matriz ósea.
Y de esa manera, los que fueron osteoblastos van a quedar encerrados en una matriz ósea y terminan diferenciándose en osteocito, el cual mantiene entonces esa matriz y también ayuda a su crecimiento. Por lo tanto, ¿por qué se denomina intramembranosa? Porque es una osificación que comienza a partir de una membrana formada por células mesenquimales. Esto es característico, como les decía, de los huesos del viscerocráneo, del neurocráneo e incluso también la clavícula. Sin embargo, el resto de los huesos del ser humano sufre otro proceso de osificación que vamos a estudiar a continuación, al cual le llamamos osificación endocondral. Y aquí observamos cortes sagitales de miembro superior e inferior. Existe una diferencia fundamental entre la osificación intramembranosa y la endocondral. Y esa diferencia está en que, por una parte, la intramembranosa depende del mesénquima, pero la endocondral requiere un molde de cartílago. Y este cartílago será entonces reemplazado por tejido óseo. Y de ahí entonces el nombre de osificación endocondral. Aquí podemos ver, por ejemplo, huesos largos. Vemos huesos que van a formar, por ejemplo, las falanges y vemos también huesos del antebrazo y del brazo, ¿cierto? Vemos radio, ulna y vemos también el húmero y acá vemos el fémur. Y observamos que el proceso de osificación comienza desde las diáfisis, desde esta región central de los huesos. Y esta osificación avanza desde la diáfisis hacia las epífisis, como se observa de mejor manera en este corte inferior en el fémur. Acá estamos viendo un proceso de osificación que avanza entonces hacia las epífisis. Y también observamos que en las epífisis aparecen otros centros de osificación endocondral. Por lo tanto, podemos diferenciar al centro de osificación primario, aquel que aparece en la diáfisis, y a aquellos centros de osificación que aparecen en las epífisis le vamos a llamar centros de osificación secundarios. Veamos entonces en qué consiste esta osificación. Vamos a hacer una magnificación de esta región, en este caso del húmero, y lo importante es que cuando reconocemos que existe un tejido cartilaginoso creado previamente al hueso, este tejido cartilaginoso está rodeado por un tejido conectivo denso, al cual le llamamos el periósteo. Y este periósteo porta una gran cantidad de vasos sanguíneos. Lo que va a ocurrir es que a partir del periósteo los vasos sanguíneos penetran hacia el cartílago y esto lleva a cambios bioquímicos fundamentales para reemplazar este cartílago por tejido óseo. Primero que todo, la invasión de los vasos sanguíneos lleva un aumento de la presión de oxígeno hacia el cartílago, lo cual juega en contra del metabolismo de los condrocitos. Por lo tanto, al aumentar el oxígeno, comienza un proceso de estrés celular en los condrocitos que los llevará posteriormente a la muerte. Y al mismo tiempo, aumenta también la concentración de calcio dentro de este cartílago, el cual juega un rol relacionado con la calcificación de la matriz cartilaginosa. Y por lo tanto, a partir del ingreso de vasos sanguíneos que van a ir desarrollándose hacia los extremos del hueso, hacia las epífisis, a medida entonces que avanzan estos vasos sanguíneos, aumenta el proceso de muerte del cartílago, siendo entonces posteriormente reemplazado por tejido óseo. Podemos ver acá, por ejemplo, que si nos movemos hacia la epífisis, vemos ciertos condrocitos que están en sus lagunas y están funcionando normalmente. Sin embargo, aquellos condrocitos que se encuentran más cerca de los vasos sanguíneos, y aquí podemos observar algunas células sanguíneas que ya penetraron, aquellos condrocitos que estaban más cerca ya murieron y por lo tanto desaparecen y van quedando estas lagunas vacías. Por otra parte,
Estos condrocitos también van muriendo producto de la disminución de nutrientes, producto de que esta matriz cartilaginosa comienza a calcificarse, dado, ¿cierto?, el aumento del aporte de calcio a partir de estos vasos. Y por lo tanto, si observamos, por ejemplo, este hueso, este fémur, vamos a ver que esta osificación endocondral que requiere, recordemos, de los vasos sanguíneos que provienen desde el periósteo, avanza y avanza desde la diáfisis hacia las epífisis. En este momento podemos observar que existe tejido cartilaginoso en las epífisis que está completamente normal, está en reposo. Sin embargo, el tejido cartilaginoso que existió en la diáfisis ya está siendo reemplazado por matriz ósea. Como vemos acá, en donde hubo cartílago, ahora se están formando estas trabéculas. Estos son matriz ósea, como estudiamos en la clase anterior, y también observamos una gran cantidad, por ejemplo, de glóbulos rojos y células que provienen desde la sangre. ¿Cómo entonces formamos una matriz ósea donde hubo un cartílago? A partir de células osteoprogenitoras que llegaron a esta región y comienzan entonces a diferenciarse en osteoblastos para luego formar matriz ostioide y posteriormente osteocitos que van a mantener una matriz ósea. De la misma manera, el tejido óseo va a ser remodelado para alcanzar su conformación final y para ello se requieren de los osteoclastos, células que corresponden a una fusión de monocitos, los cuales son células sanguíneas. Y así, con esta magnificación podemos ver mejor células osteoprogenitoras, esta que se ve aplanada sobre esta superficie de matriz ósea. Vemos osteocitos que están quedando encerrados en estas lagunas, como este que vemos acá, y que previamente fueron osteoblastos. Osteoblastos entonces que formaron la matriz ostioide para posteriormente ser matriz ósea. Acá vemos, por ejemplo, un osteoblasto que tiene un núcleo de gran tamaño, de una forma más o menos esférica, y por lo tanto esto nos indica que este es un osteoblasto que posteriormente va a pasar a ser un osteocito como estos que vemos acá. E incluso alcanzamos a ver, por ejemplo, un osteoclasto. Esta célula entonces que tiene la capacidad de reabsorber la matriz ósea y permitir la remodelación del tejido óseo. Y con esta imagen observamos cómo avanza este proceso de osificación endocondral. La destrucción de la matriz cartilaginosa avanza hacia las epífisis. Por lo tanto, hacia acá está la epífisis y estamos viendo que en esta región hay condrocitos que viven normalmente dentro de una matriz cartilaginosa y observamos que a medida que nos acercamos hacia el proceso de osificación propiamente tal, los condrocitos se hipertrofian, crecen en tamaño, se encuentran dentro de las lagunas, rodeados de una matriz cartilaginosa que se está osificando y finalmente estos condrocitos que sufrieron hipertrofia van a ir muriendo y dejando estas lagunas vacías para posteriormente reemplazar este tejido cartilaginoso por estas trabéculas inmaduras de tejido óseo que posteriormente son remodeladas por los osteoclastos para alcanzar su conformación final, ¿cierto?, de este hueso. Finalmente, si comparamos los dos tipos de osificación, podemos distinguir características fundamentales. Primero que todo, la osificación intramembranosa ocurre a partir del mesenquio membranario y corresponde a una osificación de la matriz ostioide, mientras que en la osificación endocondral se requiere primero que todo de un molde cartilaginoso, el cual entonces va a ser reemplazado por un tejido óseo. Y además en este tipo de osificación se observan centros de osificación primarios y secundarios.